Entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Sí, creo que nos quedamos aquí. Sí, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos cómo es que surge la primera computadora, que era, pues básicamente una calculadora gigante y lo que hacía pues era operaciones aritméticas. Y que ya para la década de los 80s y 90s, gracias a este cambio de la tecnología analógica a la digital, pues el tamaño de la computadora se va reduciendo, entonces se va popularizando y que cuando entra el sistema operativo Windows, que vendría siendo quien viene a mejorar un poco esta parte de que sea más fácil la comunicación entre el usuario y el dispositivo, pues todavía se populariza más. Y pues considerar que en un inicio, cuando aparece este medio de comunicación que es el Internet, pues el único dispositivo con el que se contaba para poder accesar a dicho medio de comunicación, pues era la computadora. Entonces tenemos que el Internet surge por ahí finales de la década de los 80s, inicio de la década de los 90s, y lo inventa Tim Berners-Lee, que en 1989, como proyecto de la universidad, propone desarrollar un hipertexto global, que básicamente este hipertexto global que él propone, pues lo que vendría a permitir es que gente pudiera trabajar en conjunto en distintas partes del mundo mediante pues documentos en hipertexto. Entonces la idea principal simplemente era que gente de distintas partes del mundo pudieran trabajar en conjunto y que este trabajo se diera mediante la compartición de documentos de texto. O sea, que la información se pudiera compartir mediante documentos de texto sin necesidad de, por ejemplo, el telégrafo o el correo, sino que fuera un poco más rápido y que fuera mediante cuestiones tecnológicas. Entonces, ya para 1990 se funda como tal lo que vendría siendo Internet y obviamente si hacemos un recorrido por la historia del Internet, pues inicia siendo eso, ¿no? Un espacio donde se podía compartir únicamente documentos en hipertexto, o sea, puros documentos textuales, que pues a lo largo de los años pues ha ido evolucionando y ya no solamente es compartir puro texto, sino que ahora tenemos pues cuestiones de multimedia, videos, audios, fotografías, imágenes, donde también no solamente se comparten cuestiones científicas, sino que ahora ahí podemos encontrar lo que queramos. Ajá. Entonces, es así como surge el Internet. Un poquito pues tiene los principios de otros dispositivos como el radio, el teléfono para que las señales puedan viajar de forma inalámbrica. Y con esto terminamos la unidad 2 y vamos a pasarnos a la unidad 3, donde vamos a hablar un poco de las crisis económicas y cómo es que funciona la economía. Ajá, cómo es que, qué es lo que se debe de cumplir para evitar la crisis económica. Entonces, primero que nada, pues la economía es esa ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con las cuestiones de un bien o servicio. Esto quiere decir desde que se produce ese bien o servicio hasta que logra consumirse ese bien o servicio, todo lo que hay de por medio, ajá, respecto a ese bien o servicio que termina consumiéndose. Entonces, para entender un poquito a la economía, pues hay que ver que la economía se maneja mediante un mercado, que este mercado pues es algo intangible, algo que no se puede pues tocar. Y
que tiene varios elementos, que son estos elementos los que tenemos que analizar un poquito para entonces ver cómo es que se comporta el mercado y ver cuál es el escenario óptimo donde pues va a haber un crecimiento económico y donde el comportamiento ya no es tan óptimo, que entonces puede ocurrir lo que a veces sucede, pues que es la recesión, ¿no? Cuando en lugar de crecimiento, pues hay caída. Entonces, en el mercado tenemos varios elementos de los cuales vamos a hablar para ver cómo es que se comportan. Y primero, pues vamos a hablar de los participantes. ¿Quiénes participan en el mercado? Pues tenemos dos. Primero, los oferentes o productores, que son quienes van a poner un bien o servicio en el mercado, o sea, lo van a ofertar. Y por otro lado tenemos los demandantes o consumidores, que son quienes están dispuestos a pagar cierta cantidad para obtener ese bien o servicio que necesitan o desean. Entonces tenemos estos dos participantes y luego vamos a tener otros conceptos que básicamente lo que nos marcan es cómo interactúan estos oferentes con estos demandantes. Y entonces tenemos primero el precio, que va a ser el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener el bien o servicio que el oferente está poniendo en el mercado. Luego tenemos el costo de producción, que es importante considerar el costo de producción por parte de los oferentes, porque a partir de eso ellos van a marcar su precio, en cuánto voy a dejar mi bien o servicio. El costo de producción es cuánto me sale producir uno de ese bien o servicio que yo estoy ofertando, porque a partir de ese costo de producción yo puedo proponer en qué precio lo voy a dar. Si yo ni siquiera sé cuánto me cuesta producir uno de lo que estoy ofreciendo, pues capaz si a la hora que le pongo el precio salgo perdiendo. Entonces es tomar en cuenta todo lo que conlleva que yo tenga uno de estos que yo quiero ofrecer en el mercado. ¿Cuánto me cuesta? Pues me cuesta 200 pesos producirlo, tomando en cuenta todo, desde la materia prima que utilicé, todas las herramientas que utilicé, si tengo máquinas, si tenemos, ¿qué más puede ser? Pues herramienta como tal, todo eso que, un tanque de gas, la electricidad que consumo, si estoy rentando local, también hay que considerar, pues porque al final de cuentas eso me está costando producir uno. Entonces es considerar todo lo que utilizo para, más aparte, pues el trabajo, ¿no? Que el trabajo o la mano de obra pues también se paga. Entonces, sumando todo eso, decir, a ver, me salió en 200 pesos esto, y entonces ahora sí proponer el precio de venta, que vendría siendo, pues esto me costó 200 pesos, entonces sí o sí, pues lo tengo que dejar en 200 pesos, más aparte sumarle esa pequeña ganancia que yo quiero tener. Ok, me salió en 200 y quiero sacarle a cada producto 150, entonces su precio va a ser 350. Entonces, ahí tenemos el precio, el costo de producción y el precio de venta, que es el precio, es el costo de producción, o sea, lo que me salió producir este bien o servicio que yo quiero ofrecer, más aparte ese margen de ganancia que yo quiero tener al ofrecer este producto. Y aparte de estos conceptos, pues vamos a tener otros dos, que es la oferta y la demanda. Entonces podemos ver que son dos palabras que derivan de oferentes y demandantes. Entonces tenemos que la economía del mercado se rige por el juego de la oferta y la demanda. ¿En qué consiste este juego de la oferta y la demanda? Pues básicamente es oferta, aquellos bienes o servicios que los productores ponen en el mercado. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi puesto de elotes y yo todos los días mi presupuesto alcanza para poner 40 vasitos de elotes, entonces mi oferta son 40 vasitos de elotes. Y la demanda, pues son todos esos bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a pagar, a consumir. Entonces, a lo mejor yo de oferta pongo 40 vasitos de elotes y mi demanda puede ser 40 vasitos de elotes, pero también puede ser nada más 20 vasitos de elotes o pueden ser 60 vasitos de elotes. Entonces, la demanda es qué tanto quieren mi producto los consumidores. ¿Cuántos bienes y servicios me están consumiendo
pues los demandantes. Y entonces tenemos que este juego de la oferta y la demanda casi siempre se analiza, o su punto de partida es a partir del precio. Entonces, lo que yo tomo en cuenta es el precio que tiene el producto, y a partir de eso voy a analizar qué tanta demanda tiene. Pero ahorita vamos a ver que no es el único factor que me puede alterar la oferta y la demanda, sino que hay más factores que pueden alterar que mi producto tenga menor demanda o que tenga mayor demanda. Entonces, si yo tomo el precio como punto de partida, pues lo lógico y como siempre se comporta el mercado es que si yo subo el precio de mi producto, bien o servicio, la demanda baja. Entre más caro yo de mi bien o servicio, mi demanda va a ir bajando. Y que entre más baja el precio, la demanda va a ir subiendo. Y esto lo vamos a observar en la siguiente gráfica, pero para que veamos que en esta gráfica yo estoy tomando en cuenta el precio. Entonces, en el eje de las Y, que es el eje vertical, el que está parado, lo que yo voy a estar marcando es el precio. Entonces puedo tener un precio 1 y un precio 2. Y luego en el eje de las X, que es el horizontal, tengo una variable Q que me va a representar la demanda. Entonces en el eje de las X voy a representar a la demanda. Esto quiere decir que estoy poniendo el precio contra la demanda y ver cómo es que se puede modificar la demanda a partir del precio. Entonces, cada vez que nosotros grafiquemos el precio contra la demanda, lo que se va a crear es una curva, la curva de la demanda. Y ahí yo puedo observar cómo se forma una curvita de la demanda. Entonces, yo puedo analizar que mi precio 1 me da un valor determinado para la demanda que es Q1. Eso quiere decir que si yo manejo un precio 1, mi demanda va a llegar hasta Q1. Y luego tengo el precio 2 en rojo y puedo ver que la demanda llega hasta Q2. Y aquí puedo yo analizar que si yo voy desplazando ese puntito, ahí lo pueden ustedes imaginar, si ustedes lo van desplazando, entre más bajo el precio, la demanda más aumenta, sube respecto a va subiendo. Y entre más subo ese precio, la demanda va a ir bajando. Y lo importante de ver en esta gráfica es que siempre que nosotros analicemos a partir del precio, o sea, que lo que yo modifique en mi bien o servicio sea el precio, el desplazamiento que hay es sobre la curva. Fíjense cómo el puntito cambia de posición sobre la curva. O sea, la curva no cambia de lugar, sino que el puntito va desplazando se va desplazando sobre la curva. Porque ahorita vamos a ver que si yo tomo cualquiera de los otros factores, como lo puede ser el de preferencias y gustos, el de los ingresos, precios de los demás bienes y moda, lo que va a suceder es que la curva sí se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, que también va a representar un aumento o una disminución en la demanda. Pero bueno, ¿qué otros factores alteran la demanda? Esto quiere decir la cantidad de bienes o servicios que se van a estar consumiendo, pues pueden ser preferencias y gustos, ¿no? Esta cuestión donde pues no a todos nos gusta lo mismo y que dependiendo de nuestros gustos, pues es lo que consumimos. Luego tenemos los ingresos. Entonces, yo como oferente o como productor debo de considerar quién va a ser mi mercado, o sea, quién me va a consumir y cuántos ingresos tiene. Si mi consumidor tiene muchos ingresos, entonces puede ser que mi demanda suba. Entre más gane mi consumidor, pues tiene más dinero para gastar. Y entre menos dinero tenga, entonces sí influyen los ingresos de los consumidores. Luego tenemos los precios de los demás bienes, que los demás bienes pueden ser complementarios y sustitutivos. Bienes complementarios, vamos a poner un ejemplo. Pues a lo mejor ando pensando en contratar pues una de esas aplicaciones para ver contenido multimedia. Y no sé, ando viendo si Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney,
Y entonces empiezo a ver los precios que me va a costar cada uno, además del contenido que tiene cada uno para ver a cuál le voy a sacar más provecho. Y entonces, supongamos que yo me decido por HBO. Digo, no me sale tan caro, tiene buen catálogo, me voy por HBO. Y entonces, además de yo contemplar el gasto que va a implicar HBO, tengo que considerar los bienes complementarios que necesito para tener HBO, que tendría que ser, aparte necesito otro dispositivo, ya sea un teléfono celular, una tablet o una televisión para poder ver HBO, si no, entonces yo no voy a poder ver HBO. Más aparte de ese dispositivo, pues consume electricidad, entonces tengo que considerar que también a lo mejor representa una subida en mi recibo de electricidad. Entonces esos son los bienes complementarios, es decir, el hecho de que yo consuma un bien o servicio casi siempre conlleva que se necesitan otros bienes complementarios para yo poder hacer buen uso de este bien o servicio. Y luego los bienes sustitutivos, otra cosa que se toma en cuenta, pues es la competencia. ¿Con qué puedo sustituir ese bien o servicio? Y si hablamos del ejemplo, pues yo ya les mencioné varios ejemplos de que no solo existe una plataforma para poder ver contenido multimedia, sino que existen un millón de plataformas y que pues tengo que competir contra ellos para que el consumidor me quiera elegir a mí. Y luego tenemos pues la moda, que la moda también hace que la demanda suba o la demanda baje. Entonces tenemos a veces que sale en alguna red social algún producto y entonces la demanda se dispara, pero pasan 2 semanas y ya nadie habla del producto y entonces la demanda baja. Entonces, vamos a ver, a partir de estos otros factores que nosotros analizamos, espérenme tantito. Bueno. ¿Qué pasó? Pero esto de... Sí. Sale, vale. Bye. Entonces, vamos a analizar qué sucede cuando tomamos cualquier otro factor que no sea el precio. O sea, ya vimos que efectivamente pues el precio sí influye en que la demanda sube o baje. Pero pues, ¿en qué otros casos se puede ver un aumento de demanda sin necesidad de que yo aumente ese precio? Es decir, mi precio se va a mantener fijo, pero ¿qué otros factores pueden hacer que esa demanda pues suban? Y sería la grafiquita número 1, que entonces ahorita vemos qué factores podemos modificar para que suba, pero veamos que tiene un desplazamiento hacia la derecha y cómo es que la demanda pues va aumentando. Entonces, tenemos que, para que aumente la demanda, para que mi curva de demanda se pueda desplazar hacia la derecha y esa demanda aumente, pues tenemos que los bienes sustitutivos aumentan su costo. Esto quiere decir que la competencia aumenta su costo, entonces puede ser que la gente me busque más a mí porque tengo un menor costo de mi bien o servicio. Que los bienes complementarios disminuyan sus precios o de plano no existan. O sea, que mi bien o servicio no necesite de otro bien complementario, o que esos bienes complementarios pues, no sean tan caros, o sea, su costo no esté tan elevado o que no represente pues realmente un gasto extra muy grande. Y que pues exista un aumento en el ingreso de los consumidores. Esto quiere decir que al consumidor le empiece a ir mejor económicamente y entonces pueda empezar a consumir mi bien o servicio. Y luego tenemos el caso contrario, que sería la gráfica 2, que es cuando nuestra curva se empieza a desplazar hacia la izquierda, que eso me vendría a representar pues
una disminución en mi demanda. Entonces, entre más se desplace hacia la izquierda, la demanda va a ir bajando. ¿En qué casos puede ir disminuyendo la demanda? Pues que se disminuyen los gustos. Entonces, a veces pasa que, no sé, en estas plataformas digitales, pues la parte en la que, híjole, a lo mejor yo tenía Netflix y Netflix dejó de producir todas las series que a mí me gustaban y que yo consumía en Netflix. Entonces, pues me cambió a otra plataforma. Entonces pueden ir disminuyendo los gustos, nos dice disminución en los ingresos de los consumidores, que a veces pasa eso. Cuando a mí me disminuyen los ingresos, pues decir, híjole, pues el mes pasado sí me alcanzó para pagar Spotify, Netflix, pero este mes me fue un poquito, pues, baja en ingresos y a lo mejor lo primero que recorto, pues, es Spotify y Netflix y a ver si el siguiente mes me va bien para poder recontratar el servicio. O sea, a veces pasa que los ingresos pueden ser menores de nuestro consumidor y que nuestro consumidor tiene que ir recortando. Lo mismo ocurre cuando va al súper, ¿cierto? O sea, vamos al súper y entonces dices, híjole, pues esta vez no me alcanza para mis sucaritas, pues ni modo, no me compro mis sucaritas. Luego tenemos los bienes sustitutivos disminuyen sus costos. Esto quiere decir, la competencia por X o por Y, pues está bajando sus costos y a lo mejor yo no me puedo permitir bajar el costo y entonces mis consumidores empiezan a ir con la competencia y que los bienes complementarios aumentan sus precios o son varios. Esto quiere decir que para yo tener ese bien o servicio necesito varios bienes complementarios que a lo mejor si me cuesta, no sé, 89 pesos ese bien o servicio que yo estoy contratando, no es tan caro, pero a lo mejor lo complementario me lo sube a 300 pesos y a lo mejor dices ahí, híjole, ya no es tan viable. Entonces, cuando esos bienes complementarios aumentan sus costos o son demasiado elevados y o que pueden llegar a ser varios. Hay veces que para un bien o servicio necesito varios bienes complementarios que pueden ir aumentando bastante el costo en el que realmente me saldría ese bien o servicio para yo poder hacer uso de ese bien o servicio. Entonces, ya vimos qué sucede con la demanda, cómo es que puede subir, cómo es que puede bajar, y ahora vamos a ver la otra parte del juego de la oferta y la demanda, que sería a la oferta. Entonces, la oferta también puede aumentar y también puede disminuir. ¿Cómo es que vamos a tener un aumento en oferta? ¿Cómo es que un productor puede llegar a tener un aumento en oferta? Pues primero, que exista disminución del costo de producción. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si yo decido poner mi puesto de elotes y yo digo, ok, yo todos los días voy a invertir únicamente 600 pesos? Y con esos 600 pesos, pues a ver cuántos vasitos de elotes puedo sacar al día, obviamente considerando todo, ¿no? Entonces, yo ya estimé mi costo de producción y mi costo de producción es que cada vasito de elote a mí me va a estar saliendo en 15 pesos. O sea, producir cada uno de estos sale en 15 pesos. Esto quiere decir que si yo pongo al día 600 pesos, entonces al día yo voy a poder sacar a la venta 40 vasitos de elote. Y así me pasó el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Y para el quinto mes yo me doy cuenta que estoy gastando de más en ciertos productos. Me empiezo a dar cuenta que la mayonesa la estaba consiguiendo un precio un poco caro, que el queso, la crema, el elote, y encuentro mejores proveedores. Y entonces, pues se me baja el costo de ciertas materias primas. Y luego me doy cuenta que a lo mejor es innecesario tener 2 personas atendiendo el carrito, que con uno es más que suficiente. Entonces ya reducí costo en cuanto a mano de obra. Entonces decir, ok, ya empecé a reducir y ahora con estos ahorros que empecé a tener en la producción, pues ahora cada vasito me sale en 10 pesos. Y entonces como yo voy a seguir invirtiendo día con día 600 pesos, pues ahora en lugar de 40 me pueden salir 60 vasitos porque logré disminuir ese costo de producción. Entonces antes que me salían 15 cada vasito, pues me salían 40 y ahora que logré que el vasito me saliera a 10 pesos, ahora puedo producir 60
vasitos de elote al día. Ajá. Entonces es así como puedo aumentar la oferta, o me dice que aumento en la mejora tecnológica. ¿Qué esto quiere decir? Pues la parte de pues implementar mejores herramientas, que estas herramientas pues lo hemos visto a lo largo de la historia en la cuestión de la industria, que puede mejorar 100% la producción. O sea que al principio dicha herramienta, ajá, o maquinaria, pues me puede generar un buen gasto y que me puede salir cara, pero que si lo vemos a largo plazo, pues es una inversión que a final de cuentas me va a ayudar a mejorar mi producción. Esto quiere decir que hay maquinaria que me ayuda a producir más rápido. En lugar de producir 10 vasitos en una hora, ahora produzco 20 vasitos en una hora. Ajá. Entonces, en eso me puede ayudar, o puede ser que me ayude a reducir costos. También la maquinaria puede llegar a ser a largo plazo, pues que empiece yo a reducir costos, que es mucho lo que pasa en la industria, o lo que se vivió durante la revolución, en la primera revolución industrial, que era empezar a sustituir la mano de obra por maquinaria. Pues sí, de entrada la maquinaria me va a salir cara, pero a largo plazo me voy a ahorrar un montón de sueldos, porque una máquina me está haciendo lo que 10 trabajadores. Y es lo que sucede a veces, vamos a poner otro ejemplo, con un panel solar. Los paneles solares, pues, son un gasto. Ajá. El yo implementar en mi casa paneles solares, pues me va a resultar un gasto, pero que a la larga, a un largo plazo, a un mediano o largo plazo, lo que se busca, pues, es que mi recibo de la luz baje. Y entonces ya tener por muchos años consumo de electricidad prácticamente solar, donde el sol nadie me lo cobra. Que a lo mejor de entrada, si el panel solar me costó una buena lana, o poner varios paneles solares me costó una buena lana, pero que a lo largo lo voy a ir recuperando, no pagando luz, ajá, o pagando lo mínimo de luz, que después pues va a generar, en lugar de ya recuperé mi inversión, y ahora sí va a ser un ahorro. Ajá. Entonces, eso es lo que puede llegar a ser si yo en mi negocio, pues mejoro la tecnología. Y luego, ¿cómo es que disminuye la oferta? Pues va a ser lo contrario. Cuando en lugar de disminuir el costo de producción, pues se me aumenta el costo de producción. Esta cuestión donde a lo mejor estoy pasando por, o no, México está pasando por una recesión económica. Entonces, ¿qué sucede con los precios? Pues que se suben, y entonces a lo mejor el vasito de elote pues ya no me sale en 15 pesos, ahora me sale en 20 pesos. Entonces lo lógico es que yo el precio lo tenga que subir. Y tenemos pues el caso en el que se disminuye en la mejora tecnológica. O sea, no invertir en esas cuestiones de tecnología que me van a ayudar, ya sea reducir el costo de producción o mejorar la producción, y entonces empezar a producir más en menor tiempo. Entonces eso puede ser que también disminuya la oferta. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los negocios locales? Los negocios locales no tienen tanta oferta. ¿Por qué? Porque no cuentan con la maquinaria con la que cuenta Coca-Cola. Que Coca-Cola, no sé cuánto, pero al minuto de producir un montón de refrescos. Y que si yo quiero poner una empresa de refrescos, pues obviamente jamás voy a poderle competir a Coca-Cola en cuanto a la oferta. ¿Qué pasa con vamos a poner un ejemplo bien claro? ¿Qué pasa con y por qué el precio de la ropa, es que no le quiero poner un nombre incorrecto, pero podemos decir la ropa artesanal, bueno, la que venden con bordados y de varios grupos indígenas, a con la ropa que yo puedo consumir en cualquier tienda de Plaza San Luis? Pues que la diferencia del costo es que la ropa artesanal, pues su producción es muy baja. Ajá. ¿Por qué? Porque es gente quien la hace. Y en cambio, la ropa de toda tienda de Plaza San Luis, pues obviamente son máquinas que al minuto generan un montón de prendas idénticas, y que entonces su precio puede, que a veces ni siquiera es más barato que una
prenda artesanal, pero es esta cuestión donde se puede tener una buena producción, ajá, o se puede ampliar la oferta, o sea, yo puedo poner un montón de oferta, y los casos en donde pues la oferta es muy poca, pues porque no se cuenta con la maquinaria o porque en este caso es como se hacen ese tipo de prendas, ajá, que a lo mejor perdería su valor artesanal si empezamos a meter maquinaria a que replique un montón de veces ese tipo de prendas. Entonces, lo que sucede con este juego de la oferta y la demanda es que vamos a ver tres cuestiones. Ajá. Entonces, ¿cuándo es que la economía va a estar todo bien y funcionando al 100 y que entonces nosotros vamos a ver un crecimiento económico? Y esto, ojo, hablando desde una empresa hasta nivel país. Acuérdense que como países nosotros somos vendedores. Ajá. Nosotros somos oferentes de mucha, en este caso, al ser país en desarrollo, de mucha materia prima. Ajá. Y que a su vez hay muchos demandantes que buscan esa materia prima. Entonces, ¿cómo es que buscamos que esté en equilibrio y que entonces realmente sí represente un crecimiento, ajá, en lugar de un desequilibrio en la economía? Pues nos dice que lo óptimo es que nosotros lleguemos a un precio equilibrio. Que este precio equilibrio es justo ese precio donde me va a coincidir el precio que yo como productor estoy dispuesto a ofrecer, es decir, híjole, mi bien o servicio vale 500 pesos y no lo puedo bajar de 500 pesos, ni tampoco lo quiero dar más caro. O sea, yo soy consciente de que vale 500 pesos y coincide justamente con ese precio que el demandante está dispuesto a pagar. Es decir, encaja perfectamente la oferta con la demanda. O sea, el precio que ofrece la oferta con el precio que está dispuesto a pagar la demanda. Y entonces podemos observar que así como se forma una curva de demanda, se va a formar una curva de oferta y que para ese precio equilibrio, que ya descubrí, el decir, híjole, lo intenté dar a 300 pesos y ahorita vamos a ver qué pasa cuando mi bien o servicio, aunque yo lo pueda dar a 500 pesos, yo decida darlo menor, vamos a ver qué es lo que sucede. O lo intenté dar a 300 pesos y la verdad es que el negocio pues, no me estaba dando. Ajá. O lo intenté dar a 700 pesos y tampoco el negocio me estaba funcionando. Pero yo sé que ya en 500 pesos funciona perfectamente y logro ese equilibrio donde la oferta coincide con la demanda. Eso quiere decir que lo que yo oferto se consume sin ningún problema. Que si yo oferto 200 de lo que yo esté ofertando, la demanda me va a consumir esos 200, ni más ni menos. Entonces ni hay pérdida y va a existir una ganancia. Y entonces, ¿qué sucede cuando por X o por Y hay muchos motivos que tú decides dar tu precio por debajo? Uno de los motivos puede ser, híjole, pues es que lo intenté dar a 500 pesos y no se me vendió. No, pues ya lo voy a dejar a 300 a ver si empiezo a vender. Pues evidentemente va a empezar una crisis porque tú no vas a estar recuperando lo que realmente quisieras recuperar. O sea, tus ganancias no van a ser muy buenas que digamos porque ya tu producto le bajaste 200 pesos. Entonces, además de que tus ganancias se van a ir reduciendo, lo que va a suceder es que nosotros creamos que cuando un precio lo bajamos, no, este es el caso, perdónenme, este es el otro caso, cuando subimos el precio, híjole, lo estoy dando a 500 pesos y me está yendo súper bien. Y yo ya me posicioné como el mejor en San Luis Potosí. Entonces la gente a mí ya me va a buscar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy ofreciendo lo mejor en San Luis Potosí. Entonces, hay veces que se nos bota la canica y decimos, como yo estoy ofreciendo lo mejor y la gente de todos modos me busca, pues lo puedo dar a 700 pesos y la gente de todos modos no va a seguir comprando. Entonces, subo mi precio. Ese es un motivo por el cual puedo subir el precio. O porque de plano, si lo estoy dando a ese precio equilibrio, no me están dando buenos números. Híjole, lo estoy dando a 500 pesos y no me están dando las cuentas. Necesito subirlo a ver si mejoro mis ingresos. Hay un montón de cuestiones por las cuales yo puedo subir el precio
Acuérdense, ¿qué sucede cuando subimos el precio de un producto? La demanda baja. Entonces, fíjense cómo, si yo subo el precio, ya no hay ese punto donde coincide la oferta con la demanda, sino que voy a tener poca demanda y demasiada oferta. Entonces, en ese caso, cuando yo subo el precio, es decir, mi vasito de lote lo subí a 70 pesos, ¿quién me va a comprar un vasito de lote a 70 pesos? Pues a lo mejor alguien que vaya pasando y traiga mucho antojo, se compra su vasito de lote, ¿no? O esa persona que dice, pues es el que me queda más cerca y lo que me ahorro en gasolina, pero en sí no habrá mucha gente que me quiera comprar un vasito de lote a 70 pesos. Entonces, lo que va a suceder con mi producto es que se va a ir quedando. Entonces, yo, si produzco 40 vasitos de lote, no me van a consumir 20 y se van a quedar 20. Entonces, voy a tener un exceso de oferta. Y entonces, a mí no me sirve nada tener un exceso de oferta porque es producto que no se me está vendiendo. Y entonces es cuando, pues ya las cuentas no empiezan a cuadrar. Y luego tenemos ahora sí el otro caso que vendría siendo cuando, pues por X o por Y yo decido bajar el precio de mi producto y entonces podemos observar que nuevamente cuando se baja, que sería en el P2, la oferta y la demanda no coinciden y el comportamiento que nosotros ya habíamos analizado es que cuando mi precio baja es que la demanda sube. Entonces, tampoco es lo óptimo porque pudiéramos decir, ¿cómo que tener mucha demanda no es lo óptimo? Ah, bueno, si tú tienes mucha demanda, pero tienes mucha oferta con qué cubrir esa demanda, pues qué fregón. Pero ¿qué pasa si mi oferta baja y mi demanda sube? Pues que a lo mejor yo produzco 40 vasitos de lotes, pero realmente lo que al día yo pudiera vender son 80, pero yo no tengo para cubrir 80 vasitos de lote. ¿Qué va a pasar con esos consumidores que van a ir a buscar su vasito de lote a otro lado? Entonces realmente no representa una ganancia para mí. Entonces lo óptimo es encontrar este punto donde mi oferta coincide perfectamente con la demanda, donde no voy a tener un exceso de producto, o sea, ese exceso de oferta, donde no me va a sobrar producto, ni tampoco donde me va a hacer falta producto para cubrir toda esa demanda que yo estoy teniendo. Entonces, así es como se comporta la economía, lo que más o menos se va buscando, y les digo que esto se puede llevar a nivel país, que hay que recordar que nosotros como país somos exportadores y somos importadores, y que lo ideal pues es buscar ese precio equilibrio para que nuestra materia prima, en este caso que es lo que producimos en México, pues esté vendiendo a un buen precio y realmente esté generando pues cierta ganancia en cuanto a economía para México como país. Que ahorita vamos a hablar de que realmente pues quienes dominan el mercado pues son las potencias mundiales, debido a que las potencias mundiales pues son estas que lo que exportan es tecnología y que al final de cuentas la tecnología por mucho más sale pues más caro que la materia prima. A mí, ¿qué me sale más caro? ¿Comprar 3 tablas de madera o comprar la base de la cama ya hecha? Bueno, no, con 3 tablas no me alcanza la base de madera, ¿no? Pero comprar la madera necesaria para una base de cama o comprar la base de cama, ¿qué me sale más caro? Pues la base de cama ya construida, ¿por qué? Porque ya pasó por un proceso de industria que hace que su costo se eleve. ¿Qué me sale más caro? ¿Comprar los materiales para yo armar un teléfono celular o comprar el teléfono celular ya armado? El teléfono celular ya armado. ¿Por qué? Porque ya pasó por esa industria que ya hizo un trabajo y que entonces hace que el costo se eleve. Entonces, antes de entrar a eso de las potencias mundiales, los países en desarrollo, tenemos 2 instituciones que nos ayudan con la parte de la economía, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hay que entender que ambas dos, los inicios de estas instituciones vienen desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surge la Organización de las Naciones Unidas a raíz de buscar la paz mundial, ¿no? De decir, híjole, el país viene de 2 guerras mundiales
donde lo único que ha habido pues es puro desgaste, pura muerte, pura pérdida. Entonces hay que mantener la paz. Dentro de esta Organización de las Naciones Unidas pues empiezan a querer involucrar la parte de la economía, y a raíz de eso pues empiezan a surgir instituciones especializadas para la parte de la economía, y que estas instituciones especializadas en la parte de la economía a lo largo de los años ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque la economía evoluciona y las necesidades que hoy tenemos en la economía del 2022 no son las mismas que se tenían en 1950, o en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las necesidades económicas van cambiando, por lo tanto los objetivos que van teniendo este tipo de instituciones tienen que ir evolucionando a la par de la economía. Entonces podemos decir que estas dos instituciones en sus inicios lo que eran pues era funcionar como bancos mundiales, es decir, pues venimos de una Segunda Guerra Mundial donde muchos países quedaron en bancarrota, están pasando por las peores crisis. Entonces vamos a funcionar nosotros como banco, prestarles ese dinero que necesitan para volver a levantarse, y que eventualmente cuando se levanten, pues tendrán el dinero para pagarnos. Y actualmente, estas instituciones se dieron cuenta que pues muchas veces no está la solución en prestarle dinero, porque entonces su deuda externa pues aumenta. Entonces, lo que hoy en día hacen estas instituciones es que tienen a la mejor gente en cuanto economía y finanzas, y que la ponen a disposición del mundo. Es decir, pues aquí están los más fregones de los más fregones en cuanto a economía y finanzas, y tú cuando quieras y necesites puedes venir a pedir asesoría. Entonces, actualmente se dedican a dar asesoría financiera y económica. Entonces hay que recordar que la tendencia que hay en la cuestión de la economía es que casi siempre, bueno, aquí en México, es que casi siempre que inicia un sexenio, o sea, cuando llega alguien nuevo al poder, propone un nuevo modelo económico. Y lo que propone con este modelo económico, pues es demostrar que la economía va a crecer en México, que en lugar de ir para abajo va a ir subiendo, o que en lugar de mantenerse estancada, pues va a ir subiendo. Entonces, todo modelo económico, pues obviamente que cuando entró López Obrador, que fue en el año 2018, ¿sí? López Obrador, pues con todo su sexenio, trae obviamente pues un modelo económico que propone que ese modelo económico está pensado para el año 2018, o sea, para como recibió a México en el año 2018. Entonces, del 2018 al 2022, evidentemente han existido cambios en la economía, y que pues aparte le tocó vivir una pandemia con la cual no se contaba, y que hay que recordar que pues, la pandemia lo que hizo con la economía a nivel mundial fue ¡pum! Entonces ese modelo que él había planeado para el 2018, pues obviamente 2018, ¡pum! 2019, ¡pum! 2020, como que no, se viene la pandemia y baja. Y eso sucede en cualquier sexenio, que yo recibo el país en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23, acaba en el 24, ¿verdad? En el 2024, yo, Jimena, recibo el país, con cierta economía. Entonces, yo propongo mi modelo económico para esa economía que recibo en el 2024. Pasan 2 años y la economía no va a ser la misma que en el 2024. Entonces, lo que pasa con los modelos económicos es que van quedando obsoletos. ¿Por qué? Porque la economía va a ir variando. Entonces, puede ser que el primer año, me va súper bien. Segundo año, también me va súper bien. Y puede ser que para el tercer año yo ya presente un estancamiento. Sí, ni crecí, ni subí. Entonces lo que necesito es cambiar mi modelo económico porque ya no me está funcionando para crecer. Necesito hacer otro análisis nuevamente de cómo ahora está mi economía y qué cuestiones puedo ir modificando para que entonces siga creciendo. Y entonces en esos puntos es cuando yo puedo recurrir a estas instituciones y decir, ¿sabes qué? Necesito asesoría. Ayúdame. O sea, hazme un análisis de qué está sucediendo en mi país en cuestiones de finanzas y de economía, y qué me propones tú que puedo implementar yo para que entonces vuelva a haber un crecimiento. Entonces, constantemente los modelos económicos en los países van cambiando porque la economía va cambiando. Y que cuando sucedió lo de la pandemia,
pues cada país tomó sus decisiones para que entonces no se viera tan afectada esa recesión. Ver cómo podemos evitar pues esa caída lo más que se pueda. Y entonces, a partir de esta cuestión de la economía, nosotros podemos clasificar a los países en 3 grupos. Aquellos países que tienen súper buena economía, pues son las grandes potencias. ¿Y a qué se debe que tengan una buena economía? Pues casi siempre se debe a que en estos países pues se elaboran y distribuyen las mejores tecnologías. Entonces, al tener las mejores tecnologías, generan demasiadas ganancias. Entonces, son países que invierten mucho en ciencia y tecnología y específicamente en cuanto a la tecnología, pues invierten en sectores que dejan pues mucha ganancia, como puede ser la cuestión bélica. La cuestión armamentista deja demasiado dinero. El sector salud. Entonces, a raíz de, pues obviamente existe una guerra entre potencias, pero podríamos decir, ¿por qué demasiada pelea por quién saca la primera vacuna contra el COVID? Pues porque tenía que suceder, era la respuesta sanitaria a toda la situación que estábamos viviendo, y además el decir, me llevo el crédito de que yo fui el primer país que desarrolló la vacuna, y segundo, al no tener competencia, ¿a quién le van a comprar? Y yo puedo poner el precio que yo quiera a esa vacuna y puedo generar las ganancias que yo quiera, porque sí o sí todos necesitan esa vacuna para frenar lo que está sucediendo con el COVID-19. Entonces, y así con cualquier tecnología, nos vamos a la parte de los teléfonos, lo mismito. Nos vamos a la parte de los dispositivos médicos, igual. Las computadoras es lo mismo. Entonces, son países que deciden invertir en ciencia y tecnología porque a partir de eso esa inversión que yo estoy teniendo se me va a regresar al doble, al triple, al cuádruple o incluso más. Y nos dice aquí que pues son los que definen las reglas del juego. Entonces, ¿quiénes ponen las reglas del mercado? Estos países. Porque al decir, yo tengo la mejor tecnología celular, de teléfono celular, yo la puedo poner al precio que yo quiera, porque no hay nada mejor en el mercado. Entonces, si yo la pongo en X precio, la gente de todos modos me lo va a consumir. Así tenga que trabajar 4 quincenas sin tener un gasto para ahorrar para su teléfono, me lo va a comprar. Luego tenemos las potencias emergentes, que son estos países que, si bien conservan la mayoría de las características que tiene un país en vías de desarrollo, pues debido a su ubicación geopolítica o por cuestiones económicas, tiene mayor margen de convivencia y de entablar relación con las potencias mundiales, y que a final de cuentas, pues eso te genera pues ciertos beneficios, aunque tú sigas siendo un país en vías de desarrollo, que mucho es lo que pasa con México. O sea, pues podríamos decir que de toda América, sin contar a Estados Unidos y a Canadá, pues podríamos decir que, pues entre comillas, somos los terceros a los que nos va mejor. Bueno, ahí podríamos estar compitiendo contra Brasil, porque Brasil también tiene gran importancia en América, ¿no? Pero con todos los demás países latinoamericanos, ahí estamos Brasil y nosotros entre tercer y cuarto lugar. Y respecto a nosotros es gracias a la ubicación geopolítica. Esto quiere decir que somos vecinos de Estados Unidos y que entonces, únicamente por esto, pues necesitamos mantener buena relación con Estados Unidos, y que Estados Unidos nos contempla en muchos acuerdos y tratados que a nosotros nos benefician. Y así hay varios países que, pues por su ubicación o por algún punto de su economía, las potencias voltean a verlo y dicen, ¿sabes qué? Aunque tú no eres potencia, yo quiero hacer acuerdos contigo. Vamos a platicarlo y vamos a ver qué podemos hacer para que te beneficies tú y me beneficie yo. Entonces, estas son las potencias emergentes. Y luego tenemos los países en desarrollo, que son aquellos pues que básicamente son pocos los beneficios que reciben por parte de la economía,
debido a que su función es ser exportadores de materia prima e importadores de tecnología. Entonces, lo que yo les decía es, pues aquí... ¿Qué fue? Fue el control. Gracias. Entonces, lo que yo les decía es, lo que sucede en México y en gran parte de Latinoamérica, si no es en toda Latinoamérica, más aparte tenemos mucha región en África y en Asia, que son países en desarrollo, que lo que sucede es que nosotros exportamos materia prima. O sea, de aquí sale la madera, sale el metal, salen ciertos minerales, ¿vale? Fruta, o sea, sale todo eso. Y entonces los países, pues obviamente, que tienen buena industria, compran nuestra materia prima y lo que van y hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, pues que con nuestra materia prima, ¡pum!, el mejor teléfono que existe en el mercado. Computadoras, productos enlatados, coches, ajá. Y entonces, obviamente, si nosotros les vendimos, no sé, a 10 pesos, bueno, es muy barato. Supongamos a, no sé, 50,000 pesos en cantidad de metal. Allá se va. Pues ese metal regresa en forma de iPhone. Pues no cuadra en lo que vendimos con lo que compramos. Entonces nosotros vendemos, pues porque se tiene que vender barata la materia prima, o no barata, pero no tan cara como la tecnología, y luego esa materia prima vuelve a regresar a México, pero ya mucho más cara. ¿Por qué? Porque ya pasó por un proceso de industria y porque ya es un producto que es funcional, que cubre una necesidad y que nosotros vamos a consumir. Entonces, por eso digamos que no tenemos tantos beneficios en la economía, porque digamos que lo que se exporta es barato y lo que importamos, o sea, lo que compramos de otros países, pues es caro. Y vamos a hablar de 8 factores que nos presenta su libro, que nos menciona que son por los 8 factores que determinan a una potencia mundial. Esto quiere decir que determina que podamos estar aquí arribita de nuestra pirámide. Pues primero tenemos la geografía, que nos dice que es el factor más estable. Esto quiere decir que es un factor que no va a variar tanto. Entonces, actualmente ya no se da tanto como en el pasado eso de pues invadir el territorio y que eso no quiere decir que no pueda llegar a suceder. ¿Puede llegar a suceder? Sí, pero pues ya no es tan común, que la geografía no cambia. Esto quiere decir que el territorio mexicano ya no va a cambiar. Ajá. Ya tenemos bien cuánto es nuestra extensión, cuáles son nuestros límites. Ajá. Y entonces es el factor menos variable, el que tiene menos probabilidad de que se modifique. Y nos dice que pues influye tener una amplia extensión, esto, tener un buen territorio, tener buena situación geográfica. Lo que les decía es, pues voltear para arriba y ver quién es mi vecino. Ajá. O a lo mejor estoy justo en medio por donde pasa un canal y ese canal conecta 10 países y entonces tengo relevancia geográfica. Las barreras naturales, la cuestión de ¿qué me limita? ¿Me limita pura tierra o me limita mar? Y su libro hace referencia en esto de las barreras naturales, la cuestión de una posible invasión. Es, a ver, me pueden invadir por mar, me pueden invadir por tierra. Más aparte lo que genera, podríamos decir, puede ser un país que tiene limitación con el mar, pues que entonces puedo tener una industria pesquera. Y luego tenemos la distribución del país, es todo mi territorio, cómo lo tengo distribuido. ¿Cuánto de mi territorio es industria? ¿Cuánto de mi territorio está urbanizado? ¿Cuánto de mi territorio pues está dedicado al campo? ¿Cuánto de mi territorio está dedicado a las Fuerzas Armadas? Entonces, todo ese territorio, ¿cómo lo tengo distribuido? Luego, tenemos el siguiente factor, que son los recursos naturales, que básicamente pues, nos habla de qué tan capaces somos de ser autosuficientes en alimentos. O sea,
qué tan bueno soy para producir y distribuir alimentos. Y segundo es, qué tan capaz soy con esos recursos naturales que yo produzco en un país, yo mismo, ponerlos al servicio dentro de mi país de una estructura económica más compleja que vendría siendo la industria. Esta cuestión de qué tanto de mi recurso natural o de mi materia prima no mando al extranjero para que ella se transforme, sino que se transforme aquí adentro. Luego hablamos de la capacidad industrial, que hay que considerar la capacidad de innovación. ¿Qué tanto invierto yo en innovación? Esta cuestión de, pues sí, aunque actualmente yo cuento con la mejor tecnología, no quedarme atorado, porque a lo mejor, ¿qué hubiera pasado con el iPhone aquel año, a principios de los 2000, cuando sale el primer iPhone? ¿Qué hubiera pasado si la compañía Apple no decide invertir en innovación? Pues que a lo mejor hubiera quedado como BlackBerry. Que en su momento BlackBerry, todo el mundo quería un BlackBerry. ¿Y qué sucedió con BlackBerry? Pues no supo innovar su teléfono. Entonces, pues BlackBerry seguirá existiendo, pero ya no es lo que fue por ahí de los años 2000, 2010. Y en cambio, ¿qué hizo Apple? Pues que invirtió en la innovación y su teléfono ha ido innovándose y que no se quede estancado. No porque ahorita saqué el iPhone 3 el año pasado y es el mejor, no por eso me voy a quedar con los brazos cruzados a ver qué pasa. No, necesito innovar mi propio dispositivo. Luego, la calificación de la fuerza de trabajo es qué también trabaja en mi industria, qué también está preparada la gente que tengo dentro de mi industria. Luego tenemos la calidad de la industria y la organización empresarial. Otro factor que hay que considerar para las potencias mundiales es la preparación militar. Entonces nosotros podemos voltear a ver a las potencias mundiales actualmente y todas cuentan sí o sí con un buen ejército. Que, pues básicamente eso es estar preparado para una guerra mundial. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Estados Unidos el día que quiera puede atacar a quien quiera. Entonces tenemos la preparación militar, que básicamente incluye la tecnología bélica. Y yo les decía que la tecnología bélica, aunque no estemos en una tercera guerra mundial y haya pasado mucho tiempo y no haya existido una tercera guerra mundial, la tecnología bélica es un negociazo. ¿Por qué? Porque hay muchos países que, aunque no se vive en guerra, consumen esta tecnología y no para venderla al público en general, sino para estar preparados en caso de que suceda. Híjole, pues ahorita no necesito misiles, pero ¿qué pasa si mañana alguien me declara la guerra o me tengo que unir a un bando? Necesito estar preparado. Entonces, también es la tecnología bélica, la capacidad que tengo en innovar en esa tecnología. Dice aquí que el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la cantidad y calidad de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir qué tan numeroso es mi ejército y qué tanta calidad tiene, o sea, qué tan preparados realmente están para una guerra. Entonces podemos hacer la comparación de lo que sucede aquí en México en cuestiones de Fuerzas Armadas contra lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en Corea, Rusia, China, que en muchos países pues es obligatorio enlistarte a la cuestión del ejército, ¿no? Y hay otros países como Estados Unidos que confía demasiado en su nacionalismo, en su patriotismo, que dicen no necesito obligarlos, ellos solitos llegan a querer enlistarse para defender a su país en caso de una posible guerra. Entonces van 4, nos faltan otros 4, donde vamos a tener a la población, que básicamente considerar que un país que es poco poblado, o sea, que no tiene buen número de población, pues es difícil que pueda llegar a ser una gran potencia. ¿Qué ejemplos podemos poner? Canadá y Australia, que en todos los demás factores, pues todo súper bien, pero que les ha costado y que iban paso a pasito luchando por llegar a la cima de esa pirámide,
pues poder llegar a esa cima de la pirámide por su población, que es una limitante. Y entonces actualmente pues estos dos países pues empiezan a proponer para ver cómo pueden solucionar ese problema. ¿Y qué limitante genera el no tener una población extensa? Pues primero, la fuerza de trabajo de la industria. Esto quiere decir que si no tengo población, entonces, ¿quién va a trabajar mi industria? Que al final de cuentas la industria es la que puede hacer que mi economía vaya subiendo. Y número dos, si no tengo población de mi país, entonces, ¿quién va a consumir lo que yo estoy produciendo para que la economía de mi país suba? Entonces, estos países ahora lo que empiezan a implementar, pues es tener un poco abiertas las puertas para que gente de otros países se quieran ir a su país a trabajar y pues que obviamente te prometen el cielo, el sol y las estrellas diciéndote vas a tener mejores oportunidades de trabajo, tu calidad de vida va a aumentar. Entonces, lo que hacen es invitar a la gente de afuera a decir, ¿sabes qué? Eres bienvenido. La condición es que tienes que trabajar para mi industria. Y que pues tienes que consumir mi producto. Luego tenemos el carácter nacional, que básicamente es la capacidad que tiene un país de amoldarse a las situaciones que pueden suceder a nivel internacional. Un ejemplo, la pandemia que acabamos de pasar. ¿Qué tanta capacidad tiene cada uno de los países de amoldarse a esto que acaba de suceder? O si es que llega a estallar una tercera guerra mundial, los países involucrados, ¿qué tanta capacidad van a tener de amoldarse a esta nueva situación internacional que va a estar sucediendo? La moral nacional, que es esta parte, incluir un poco el nacionalismo y el patriotismo, es ¿qué tanto amor recibo de mi población como país? Y todo lo que conlleva el país. O sea, el gobierno, ¿qué tanto apoyo recibe de la población en las buenas y en las malas? Es decir, si mi país, podemos poner un ejemplo, en Rusia, ¿qué tanto amor recibe Putin cuando no estaban en guerra y ahorita que están en guerra? Por parte de la población. Y que al final de cuentas este amor por la patria se ve reflejado en muchas cuestiones más, en que no salgan de mi país. O sea, si de verdad amas México, pues no te vas de aquí. La parte en la que también influyen, lo podemos ver en Estados Unidos, que hay gente que demasiado ama su país, que va y se enlista por voluntad propia al ejército, a formar parte de las Fuerzas Armadas, y que si es guerra, se va sin ningún problema a defender a su país. Entonces, este tipo de amor, esta moral nacional, el estar en las buenas y en las malas con tu país, pues influye en otros puntitos de los que hemos hablado. Y luego la capacidad de diplomacia, que es el último factor, que podríamos decir que es qué tan capaz eres de llevarte bien con los demás. Porque al final de cuentas llevarte bien con los demás te da ciertas ventajas, porque haces acuerdos, tratados que a ti te pueden beneficiar, porque obviamente si me preguntan, yo digo, es que si se arma una tercera guerra mundial, pues yo quiero de aliados ya sea Estados Unidos, China, Rusia, Japón, esas potencias, ¿no? O sea, ya quien me toque, pero que alguien de ellos se quiera aliar conmigo, pues porque ellos son los que tienen tecnología bélica, tienen buenos ejércitos, que si alguien del otro bando se mete conmigo, van a saltar para defenderme. Entonces, esta cuestión donde es qué tan capaz eres de llevarte bien con los demás para entonces tener más oportunidades en las cuestiones internacionales. Entonces, Solibro nos maneja estos 8 factores que se deben de considerar para entonces nosotros alcanzar la cima de la pirámide. Ahora bien, hablamos de un segundo nivel que son las potencias emergentes. Vamos a hablar de 3 potencias emergentes, de las cuales una ya es potencia mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que hace 10 años, pues este país, 10, 12 años, pues este país no era potencia mundial,
Y nada más les recuerdo pues que su libro ya es un poquito viejito, es por ahí como del año 2010, 2012, que entonces pues en ciertos datos ya viene un poco retrasado, pero pues al final de cuentas su examen viene de su libro. Pero nada más considerar que la siguiente potencia emergente que vamos a ver, pues actualmente ya es una potencia mundial. Entonces, la primera es la India, donde pues vamos a ver qué fortalezas tiene para poderse impulsar como una potencia y cuáles son sus debilidades que a lo mejor no hacen posible que den ese salto. Entonces nos dice aquí que tiene buena innovación tecnológica, que tiene exportaciones a la alza, que tiene buena producción de cine, crecimiento en empresas automotrices, consultoría empresarial, empresas de call center, servicios bancarios y financieros. Esas son sus fortalezas y sus debilidades es que pues sufre de separatismo. Entonces hay que recordar que en muchos países se juntan muchas religiones o muchas etnias que a final de cuentas pues cada una tiene sus propias ideologías que hace que los países se mantengan pues separados, que no logren tener una unión a la perfección. Entonces aquí tenemos ese separatismo, nos dice que tenemos una polarización regional, que básicamente pues es desigualdad, que todavía tiene gran número de estados con un desarrollo medio y bajo. Esto quiere decir, así como tengo estados que van creciendo, creciendo y que la industria va creciendo ahí, tengo otros estados que se me están quedando rezagados. Y es lo que sucede como con un promedio en el grupo, que yo puedo tener 10 alumnos que me saquen súper buenas calificaciones, pero tengo otros 10 alumnos que les va bien mal en calificaciones. Entonces, así como voy de subida, ¡pum! Luego llegan los demás las calificaciones y empiezan a hacer que el promedio baje. Lo mismo aquí sucede. El tener estados que todavía tienen desarrollo medio bajo, pues hacen que no se alcance bien esa subida en cuanto a economía. Y nos dice que el Producto Interno Bruto per cápita es muy pequeño si se compara con potencias tradicionales. Entonces, creo que en su materia, la otra que están llevando, miren lo que es el Producto Interno Bruto, ¿o no? ¿Cómo, perdón? El Producto Interno Bruto, el PIB, ¿no? Bueno, el Producto Interno Bruto, o PIB, es el indicador socioeconómico que nos sirve para medir la riqueza de un país. Entonces, a veces en las noticias, o yo lo puedo buscar en Google, en las noticias todos los días dan este Producto Interno Bruto, que lo que representa es el crecimiento en riqueza. ¿Cuánto ha crecido México en riqueza o cualquier país en un periodo de tiempo? Entonces, a lo mejor puede ser por trimestre, por bimestre, al año. Entonces nos dan un porcentaje, y es el porcentaje de riqueza que subió México. Entonces, podemos decir que este indicador es ponerle un numerito a ese crecimiento económico que tienen los países, que al final de cuentas los numeritos nos sirven para compararnos. Entonces, es decir, México tuvo un crecimiento económico del 3%. A ver, vamos a ver en las potencias, ¿no? Pues Estados Unidos del 8%. Y entonces ya nos podemos ir comparando. Entonces, básicamente el Producto Interno Bruto es la riqueza que tiene México. O sea, suma todo lo que tiene México en cuanto a riqueza. Y entonces, pues ahí existen dos tipos, ¿no? Que vendría siendo el de monetario, que sería pasar todo lo que yo sumé, pasarlo a cuánto vale en dinero. Y pues tenemos otro que es a partir de bienes, o sea, la riqueza de México es cuántos hospitales tienen. Y la riqueza de Estados Unidos es lo mismo, cuántos hospitales tiene, cuántas escuelas tiene, cuántas empresas de automóviles tiene en su industria. Entonces se va sumando, y ese es el Producto Interno Bruto. Y entonces, pues obviamente si empecé con 1 millón, y ahora tengo 1.200.000, pues es hacer, ahí hay una formulita donde se aplica la formulita y se saca ese porcentaje que hubo de crecimiento de 1 millón a 1.200.000 en X periodo de tiempo. Y luego el Producto Interno Bruto per cápita, el per cápita, su traducción es por cabeza. Eso quiere decir que la riqueza que se sumó, ese Producto Interno Bruto que yo ya calculé, se divide entre el total de los habitantes de dicho país. Esto quiere decir, como ciudadano mexicano, ¿cuánto me toca de esa riqueza que tiene México? Entonces está el Producto Interno Bruto, que es la riqueza, la sumatoria,
y el Producto Interno Bruto que, per cápita, que vendría siendo es toda esa riqueza que ya sumé, la voy a dividir entre todos mis ciudadanos para ver cuánto le toca a cada uno. Entonces, nos está diciendo que este Producto Interno Bruto per cápita, que a la hora que hacen esa división, pues está bajo comparado con potencias tradicionales como Estados Unidos, Japón, y que ahorita con el siguiente ejemplo que veamos, vamos a ver por qué en muchos países el Producto Interno Bruto per cápita tiende a ser bajo, aunque económicamente les vaya muy bien, que es el caso de China. Entonces, hace algunos años China era una potencia emergente, o sea, no llegaba a ser el monstruo que hoy en día es. Entonces, China estaba escalando ahí en la pirámide para poder llegar hasta la cima, y entonces por aquí tiene sus fortalezas, que tiene altas tasas de crecimiento económico, que tiene recepción de inversiones extranjeras, que era, bueno, en esa época pues era el principal y todavía es el principal exportador del mundo. O sea, esto quiere decir que es el principal país que anda mandando producto para todos lados, que tiene creciente influencia política internacional y presencia de la cultura en varios países. Sus debilidades, la centralización del poder. Hay que recordar que China, y lo vimos, vivió una revolución donde se instaló un gobierno comunista y que China todavía tienen bastantes ideas de gobierno comunista y que esto hace que el poder se centralice. La falta de transparencia y corrupción en algunos sectores, la desigualdad social, económica y interregiones, en la afectación del medio ambiente por la industrialización. Entonces también China lo que tiene es que es el país pues más contaminado a nivel mundial, y todo esto por la industria que viene manejando. Y hay que recordar por qué se considera esto como una debilidad, porque a lo mejor ustedes dicen, ay no, mientras a mí me vaya súper bien, pues qué me importa que el país esté bien contaminado. Esto de la contaminación de un tiempo para acá entró en el índice de desarrollo humano, que básicamente pues mide la calidad de vida que tú vas a tener en cualquier país que tú decidas vivir. Entonces, pues se toman varios factores y dentro de esos factores se toma la contaminación, porque sí o sí eso afecta tu calidad de vida. Entonces, pues sí afecta, o sea, sí es una debilidad de que China sea el país más contaminado. Y por último, pues que su Producto Interno Bruto per cápita nuevamente está bajo en comparación de Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces vamos a ver qué sucede con China. ¿Por qué a pesar de ser uno de los países que tiene la mejor economía, y como lo dice aquí es el principal exportador del mundo, o sea que la mayoría de lo que compramos dice Made in China, es porque aún así su Producto Interno Bruto per cápita está por debajo? Y hay veces, y si mal no recuerdo, en su libro, no sé si en esta materia o en la otra que están viendo, viene una gráfica, como por muchos años ese Producto Interno Bruto per cápita esto está por debajo de México, sino que en México no tenemos ni tantito la economía que tiene China. ¿Qué es lo que sucede? Que yo les dije que la riqueza que suma el país se divide entre los habitantes. Y otra desventaja que tiene China, pues es que es el país más poblado del mundo. Entonces acuérdense que en una división, entre más grande sea el número entre el que voy a dividir, más pequeño se hace el resultado. ¿Qué es lo que sucede? Que en México tenemos 10 pasteles, pero esos 10 pasteles los dividimos entre 2. Es un ejemplo con números pequeños, porque luego ni las operaciones las voy a hacer yo si pongo números grandes. Los divido entre 2, entonces ¿cuántos pasteles nos tocarían? 5 pasteles. ¿Qué pasa en China? Ah, ok, sí, tengo 50 pasteles. Tengo mucho más pasteles que en México, pero esos 50 pasteles los tengo que dividir entre 20. Ya me quedan como 2 y fracción. Me tocan mucho menos pasteles que en México, pero ¿por qué? Por la cantidad de población que tiene China. O sea, si China tiene más economía, tiene mayor riqueza, su Producto Interno Bruto es mayor que en México, pero el problema es que son demasiados, que a la hora que divides entre demasiados, pues les toca menos. Y es una de las desventajas que tiene pues actualmente China, y que ha intentado pues poner leyes que hagan que ese Producto Interno Bruto pues vaya aumentando, ¿no? Que es esta famosa ley de que pues si no te quieres reproducir, no hay problema, y si te quieres reproducir, pues va un hijo por familia, porque ya no podemos crecer más.
La siguiente, y que yo ya les había mencionado, pues tenemos a Brasil, ajá, que en Latinoamérica es quien mayor presencia tiene a nivel mundial y nos dice que sus fortalezas pues es que es líder en Mercosur, UNASUR y Sudamérica, que tiene importantes logros tecnológicos, que aparte tiene buena extracción de petróleo de aguas profundas, becas de posgrado para estudiantes brasileños y políticas para disminuir las brechas salariales. Que sus debilidades, pues que existe la desigualdad económica, bajo nivel educativo, altas tasas de criminalidad, corrupción gubernamental y alta dependencia. Entonces podríamos decir que pues Brasil puede ser que esté más lejos y todavía esté más lejos de poder hacer lo que hizo China, ¿no? De poder salir de esa cuestión de potencia emergente para ser una potencia mundial. Pero a final de cuentas es a nivel Latinoamérica pues el país más importante. Y ya para concluir esta materia, vamos a hablar un poco sobre la guerra del Golfo Pérsico, que pues es un conflicto del siglo XXI. Y pues se los voy a resumir, pues se dan de cuenta que, como sabemos, de un tiempo por acá, y ya bastante un tiempo por acá, el petróleo ha representado pues gran importancia en el mercado. O sea, muchas veces relacionamos el petróleo con riqueza. Entonces, vamos a decir que todo este conflicto de la guerra del Golfo del Pérsico, pues la causante fue el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el Medio Oriente pues tiene bastante petróleo y ciertos países occidentales, hablamos países en plural, pero casi siempre nada más es Estados Unidos, pues obviamente siempre quiero lo que los demás tienen, ¿no? Entonces, es decir, pues quiero tu petróleo. Entonces, ha intentado intervenir militarmente varias veces ese Medio Oriente con el único objetivo de pues poder abastecerse de petróleo sin hacer ningún gasto. Entonces, el conflicto empieza de esta manera. En 1999, Irak viene de una guerra contra Irán, contra su vecino. Y entonces, al término de esta guerra, Irak se declara en crisis económica. Entonces, Irak empieza a buscar soluciones para salir de esa crisis económica y una de esas soluciones es decir, oye, ¿saben qué? Pues tenemos muy buen petróleo. Vamos a ver qué podemos hacer mediante este petróleo. Y entonces lo que propone Irak pues es mi barril de petróleo subirlo de $18 a $25. Y entonces pues ya tengo ahí ganancia y puedo ir recuperando dinero. Con lo que no contaba Irak es que pues todo el Medio Oriente tiene petróleo y no todos están en crisis económica. Entonces los otros países pues decían, ah, no, yo sigo dando mi barril de petróleo en $15, 14, $15. Yo no tengo la necesidad de subirlo porque yo no estoy en crisis económica. Entonces, pues volvemos a la parte en la que, pues para Irak no resultó buena estrategia porque decir, pues mi competencia lo está dando en $15, o sea, $10 menos que yo, ¿a quién le van a comprar? Pues a mi competencia. Entonces realmente no voy a estar generando ganancias y no voy a estar saliendo de esta crisis económica. Entonces, Saddam Hussein, que es quien está al mando de Irak en esa época, pues dice, la única solución es empezar a invadir territorio para hacernos de su petróleo y igual venderlo a $25 el barril. Entonces, empieza en 1990 por Kuwait. Entonces, deciden invadir Kuwait y expandir su territorio. Y hasta ese momento todo iba bien. O sea, el plan de Irak iba a la perfección, pero en esa época ya empezaron a recibir más amenazas por parte de Estados Unidos, de, oye, te voy a invadir, te voy a invadir, te voy a invadir. Y obviamente el trasfondo de todo esto era de, te voy a invadir, pero voy tras tu petróleo.
Ajá. Entonces, lo que hace este Hussein, pues es decir, ¿saben qué? Pues vamos a armar una guerra santa. Aquí todos los países del Medio Oriente. Y entonces Estados Unidos no tiene por qué llegar a participar en esta Guerra Santa. Hay que recordar que la Guerra Santa es aquella que tiene por medio un motivo religioso. Ajá. Entonces hay que recordar que el Medio Oriente actualmente todavía vive pues bastantes guerras por cuestiones religiosas, por territorio, que es decir, es que aquí pisó David y a mi religión le corresponde porque somos descendientes de David. Y entonces este territorio a mí me toca. Entonces Hussein dijo, ese es el motivo perfecto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se tiene que meter. ¿Por qué? Porque ni son musulmanes, ni son islámicos, ni son de ninguna religión involucrada aquí en el Medio Oriente. Entonces no van a poder competir. Ajá, no van a poder pelear por este territorio por cuestiones religiosas. Entonces, como ya hemos visto anteriormente en varios conflictos, pues a Estados Unidos todo esto le vale y dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a unir a Kuwait, que lo invadiste, y voy a defender Kuwait fingiendo pues ser su aliado, pero lo único que quiero es evitar que tú tengas tu guerra santa y te hagas de todo el territorio. Entonces Estados Unidos decide apoyar a Kuwait, entonces tiene ataques hacia Irak que duran aproximadamente 47 días. En 1991, tras pasar esos 47 días, Irak decide retirarse de Kuwait y dice, ¿sabes qué? Quédate con tu petróleo, yo tengo mi propio petróleo, ya veré cómo le hago. El conflicto sigue todos estos años, y lo que había de por medio pues era pues el petróleo, hasta llegar pues 10 años después, en el 2001, que pues lo que ya sabemos lo que sucedió en el 2001, que es el atentado del 11 de septiembre hacia las Torres Gemelas, que Estados Unidos pues declaró abiertamente que fue Irak quien atentó contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, estrellando aviones. Pues a raíz de eso, culpan a Irak. ¿Quién estaba al mando de Irak? Pues Hussein. Entonces a Hussein, pues decide Estados Unidos, pues ir tras él. Y pues tiempo después es apresado por las tropas estadounidenses, es enjuiciado y pues sentenciado a muerte. Y desde entonces, o sea, desde que tiene sus inicios la guerra del Golfo del Pérsico, que es en 1990, hasta la actualidad, pues todavía existe roce entre el Medio Oriente y Estados Unidos, y Estados Unidos todavía tiene pues ciertas tropas instaladas en el Medio Oriente, ajá, y pues todo lo que conlleva a raíz de esto, ¿no? Pues que Estados Unidos se ha vuelto menos tolerante con los musulmanes y todavía más racista de lo que ya era. Y con esto pues terminamos la materia. Voy a ver si me hacen favor de subirle su presentación a la plataforma para que puedan tenerla ahí a la mano. Recuerden, como siempre, darle por ahí una revisada a su libro, las actividades que vienen en su libro. Pues ya sería todo. Nada más esperando pues que sí les pasen la presentación. Si no, a ver cómo nos organizamos. Todavía el próximo mes sigo con ustedes con otra materia de física. En dado caso de que no, pues ya me organizo con ustedes para ver a quién se la puedo hacer llegar vía WhatsApp y que esa persona me haga favor de ver si la puede compartir con sus compañeros, ¿salen? Entonces me despido de los que están en casa y nos vemos el próximo domingo para comenzar otra materia nueva. Otra cosa es, si pueden, dentro de sus posibilidades, conseguir una calculadora científica, yo estaría súper agradecida. Vamos a ver física. Y es importante que aprendamos a utilizar esta herramienta, porque muchas veces pasa que todo lo que hago en el papel está bien, pero a la hora que lo paso a la calculadora científica, sale mal. Entonces, si podemos adquirir una calculadora científica, hay calculadoras científicas desde los 100 pesos, no les estoy pidiendo la más cara ni la marca que me grafique, nada. Lo único que necesitamos es, si vamos a hacer operaciones aritméticas, pero pues necesitamos que incluya los paréntesis, las potencias, que a lo mejor nuestra calculadora del teléfono celular se ve un poco limitada, porque hay que recordar que el teléfono celular no está pensado para hacer calculadora, que viene,
pero si pueden por ahí, y si no, pues vemos qué se puede hacer con el teléfono celular, ¿sale? Ahora sí ya me despido de los que están en casa, nos vemos el próximo domingo, que les vaya bien.